Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Pueden tomar asiento y abrir sus Biblias en Mateo 5, 38 al 48. Y dice así la palabra de Dios. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por lo tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Vamos a orar. Señor, te necesitamos completamente para poder alimentarnos de tu palabra, para poder entender tu palabra y vivirla, y que dé fruto en nuestras vidas y en nuestra iglesia, en nuestros trabajos y en nuestro diario vivir, en nuestros matrimonios y relaciones con hijos y familiares. Señor, que tu palabra, Señor, nos transforme, nos cambie, nos moldea a la imagen de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de hoy se titula Mansedumbre y Amor. Y esos son los dos temas que Jesús desarrolla acá. Este asunto de la mansedumbre ante las ofensas o el daño o los insultos y el amor a los enemigos siempre ha sido algo, por un lado, escandalizador sobre los cristianos. La gente se burla mucho de esta enseñanza cristiana como algo ridículo. Y por otro lado, ha sido una de las cosas más impactantes del cristianismo. Por un lado es lo que le hace una locura y por otro lado es lo que le hace maravilloso. Por ejemplo, había una famosa escritora y conferencista llamada Corrie ten Boom, que estuvo en los campos de concentración nazi. Y después de haber salido con vida de estos atroces campos de concentración en el que mataban judíos, ella conoció a Cristo y empezó a predicar acerca del amor a los enemigos y el perdón.
Y fue de gran impacto en el mundo y en su época por el contexto de donde venía. De haber pasado esos sufrimientos con los nazis, sale predicando de la importancia de perdonar, de amar al enemigo. Y un día en una de esas conferencias, hablando de sus experiencias y las lecciones que aprendió, ella vislumbra y se da cuenta de que hay un rostro familiar que ella reconoce en el público. Y se paraliza en un momento, empieza a palpitar su corazón más fuerte y se da cuenta, es uno de los abusadores nazis que le habían hecho daño mientras ella estaba en esa área de campo de concentración. Era uno de esos soldados nazis que estaba en medio de su público. Luego de terminar, vienen momentos, ¿verdad?, de preguntas, como siempre con conferencistas, y ve que este hombre se va acercando. Y mientras más se acerca, más difícil se le hace a ella, y él le dice, ¿sabes quién soy? Yo estuve ahí en esa misma área que tú estabas describiendo. Él no la reconocía a ella, pero ella por supuesto lo reconocía a él. Yo serví en esa área, dice. Y yo conocí al Señor. Y lo siento tanto. Y es en ese momento que Dios pone a Corrie ten Boom en una situación donde ahora ella tiene que vivir en una situación extrema para practicar lo que predicaba. Es decir, voy a perdonar a esta persona. Y lo hizo, y es parte de lo que hace a un cristiano sal y luz en este mundo, como Jesús nos ha dicho en el sermón. Lo que lo hace diferente. De hecho, desde el mero principio de las bienaventuranzas, Jesús nos ha descrito a los verdaderos cristianos que han nacido de nuevo, que tienen un nuevo corazón, que se comportan de una manera que cualquier otra persona no se comportaría naturalmente. Porque la vida cristiana es imposible para el hombre natural. La vida cristiana debe vivirse sobrenaturalmente, con el poder del Espíritu Santo. Y Jesús desde el principio describe a los cristianos verdaderos como bienaventurados, porque son pobres en espíritu, porque se han dado cuenta de que ellos no son nada ni nadie, ni tienen nada que ofrecer. Porque bienaventurados los que lloran, porque ellos son sensibles a su propio pecado y al pecado que hay a su alrededor. Y bienaventurados los mansos, los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Los pacificadores, los misericordiosos, los que son perseguidos por causa de Cristo, porque así fueron perseguidos los profetas. Ellos son, ustedes hermanos, son sal y luz en este mundo. Y llegamos entonces a varios ejemplos e ilustraciones que Jesús nos está dando de cómo esta justicia o este comportamiento en el que viven los cristianos es una justicia superior a la justicia de la religiosidad superficial de los fariseos. ¿Por qué? Porque otra vez en el versículo 20, Mateo 5:20, nos había dicho Jesús: porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Jesús no está diciendo que debe ser más religioso, tener más religiosidad que los fariseos. Está diciendo que tienes que tener una justicia superior. ¿Por qué? Porque esa justicia proviene de un nuevo corazón, del Espíritu Santo que nos ha hecho nacer de nuevo, y ahora somos verdaderos cristianos
en el que se ha inaugurado el reino de Dios, somos bienaventurados, y esta justicia no es perfecta, no obedecemos de una manera perfecta, pero lo hacemos de una manera verdadera. Y hemos visto diferentes ejemplos en cómo Jesús aplica esta justicia mayor o suprema de los verdaderos cristianos, los ciudadanos del reino de Dios en medio del mundo. Y ahora llegamos a una de las partes más controversiales y más difíciles de entender. O sea, ¿cómo no va a ser difícil de entender cuando te dicen que cuando cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra? O cuando te dice el que te pide, dale. O cuando te dice el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Dice, ¿qué tipo de vida es esta que Jesús está enseñando? En otras palabras, Jesús enseña de tal manera en el Sermón del Monte, de una manera tan concisa, de una manera tan abreviada, tan compactada, que invita a explicación. Debe ser explicado, debe ser meditado, debe ser reflexionado y profundizado. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a comenzar con la mansedumbre de la que Jesús habla en el primer ejemplo que da, cuando dice, versículo 38, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. ¿De qué está hablando Jesús acá? Bueno, primero, como hemos visto, Jesús en este ejemplo nos da la enseñanza de los fariseos. El error de los fariseos. Dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Como hemos visto, Jesús cita muchas veces la parte de las escrituras que los fariseos están usando. No es que Jesús está yendo en contra de la Biblia. ¿Por qué? Porque ojo por ojo y diente por diente es parte de la Biblia. Es parte de la ley del Antiguo Testamento. Él es Dios, Jesús es Dios. Él es el que nos dio esa ley. Él no está contradiciendo la ley de Dios, pero está refutando la aplicación que los fariseos estaban dándole a la ley de Dios. En Éxodo 21, 23 al 25 les voy a leer el mandamiento completo. Dice en Éxodo, pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Qué significa originalmente en Éxodo esta ley que Dios ha estado poniendo acá? Ya nosotros estudiamos Éxodo y pasamos por acá. Creo que Roberto estuvo predicando sobre este pasaje. Y nosotros aprendimos lo siguiente, que la intención original de esta ley en Éxodo fue controlar excesos injustos al buscar pagar por un mal impulsivamente, personalmente. Cuando alguien te hizo un daño y tú dices, pues ahora tú me vas a tener que pagar esto, o yo me voy a vengar de ti de esta manera, siempre va a ser de una manera exagerada, dice. Cuando un corazón airado y sediento de venganza desea estar en control de la justicia, la retribución suele ser injusta. ¿Ya? Más bien, dice la ley, si había una disputa y un daño, debía llevarse a la corte y el juez debía medir el pago justamente, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué significa esto? Que debe calcular un pago justo por el daño. Esa era la intención de la ley originalmente en Éxodo 21. Los judíos no debían pedir vida por ojo, sino ojo por ojo. Eso quiere decir que no quiere decir que literalmente el juez va a decir, bueno, hemos determinado, perdiste un ojo, ahora esa es la ley, quítale el ojo a él. Eso no es lo que quiere decir. Eso no es el punto de la ley.
De hecho, si esa fuera la aplicación de la ley, nadie saldría ganando. ¿Qué gana esta persona con quitarle el ojo al otro? Nada. Por lo tanto, lo que quiere decir es, págale, y el juez evalúa un monto elevado que tomará en cuenta el valor que provee el ojo derecho de la vida, en la vida de esta persona, pues su trabajo y todo esto. Eso pasa hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cuánto le costaría? Y dice, bueno, eso es lo que tú le debes a esta persona. Entonces, lo que busca evitar esta ley es la venganza personal que se lleva a extremos y se lleva personalmente a lo que la impulsividad quiera decir en el momento. Dice, no. Específicamente, este mandamiento se le dio a los jueces para entonces evaluar bien, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, en fin. Deben tener sensatez y sobriedad al castigar legalmente el daño. Ok. Los judíos, ahora nos transportamos de Éxodo a la época de Jesús, donde estaban los fariseos y los judíos y lo que Jesús estaba criticando, porque los judíos popularmente comenzaron a usar esta ley para precisamente hacer lo contrario, para venganza personal. La ley debía ser usada en la corte judicial, pero ellos comenzaron a usarlo para sus problemas personales, diciendo, hey, ojo por ojo, quiere decir que me pagues ahora mismo lo que me sucedió, y quiero cada centavo ahorita mismo, y esto, y estas disputas personales y venganza personal, que era lo contrario de la ley. ¿Por qué? Porque además esto multiplicaba en las personas los actos de ajusticiamiento personal. Y promovía esta actitud y disposición de siempre estar viendo qué le puedo sacar al otro. ¿Qué le puedo sacar al otro? En lugar de decir, ¿cómo puedo yo ser paciente, perdonador, sufrido en amor con el prójimo? No, ¿qué le puedo sacar al otro? Eso pasa aquí en Estados Unidos todo el tiempo. De hecho, es una de las cosas más impresionantes de Estados Unidos, es cuán común es demandar legalmente a alguien. ¿Cómo le puedo sacar algo al otro? Ese era el problema que Jesús estaba criticando. Es una manera carnal, terrenal, mundana de aplicar la ley de Dios. Y no refleja el estándar de los cristianos que viven con corazones transformados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo debe vivir un cristiano? Vamos a ver entonces la enseñanza de Jesús. En el versículo 39, entonces él contrasta, dice, bueno, ustedes han escuchado que se dice ojo por ojo, diente por diente, asumiendo el mal uso de esa ley. Y Jesús lo contrasta y dice, pero yo les digo, no resistan al que es malo. ¿Qué quiere decir esto? Este es el principio que resume la primera enseñanza de Jesús, porque vamos a ver que hay dos. Esto es sobre la mansedumbre y el próximo es sobre el amor. Ahora sobre la mansedumbre, esta frase resume la enseñanza de Jesús. No resistan al que es malo. Esto se puede traducir de diferentes maneras. Algunos la traducen como no repliques al malvado o no te vengues del que te hace daño. No busques vengarte de quien te daña. Esa es la esencia de la lección que Jesús nos da. Jesús está hablando, hermanos, de la vida cotidiana, la vida personal, la vida común de un cristiano verdadero. Cuando un cristiano verdadero está viviendo su vida, yendo a su trabajo, viviendo en su familia, cuando alguien le ofende o le trata injustamente, él no busca vengarse personalmente del que le daña. ¿Ok? Ese principio nos recuerda las bienaventuranzas.
¿Por qué? Porque el cristiano es el hombre bienaventurado que es pobre en espíritu, que llora, que es manso, que es misericordioso, que hace la paz. Y esa última bienaventuranza, bienaventurados ustedes cuando los persigan, se podría resumir como bienaventurados los sufridos, ¿no? Aquellos que aguantan sufrimiento, por así decirlo. Y yo quiero compartirles algo que espero, ojalá me acuerde, estar repitiendo en este mensaje una y otra vez. Es que el cristiano, cada vez que decide perder por amor a Dios, gana más de Dios, que le satisface en todas las áreas, mucho más de lo que hubiera ganado si hubiera peleado. El cristiano que decide perder, gana. Pierde en este lado, gana de Dios. Y esa es una dinámica preciosa, maravillosa para animarnos a vivir sacrificando nuestras vidas como Cristo. Isaías 53 que dice que Jesús puso su vida, pero para ver el fruto que vendría de su muerte y ver toda una generación, una multitud de ¿qué? De ustedes, de creyentes redimidos. Es decir, su sacrificio fue para ganar. Ese es el principio. No resistan al malo. No busquen vengarse del malo, es lo que está diciendo personalmente. Y Jesús continúa la enseñanza y termina con 4 ejemplos de tensiones cotidianas que ilustran cómo vivir eso en la vida real. Cómo llevarlo de un principio a la vida. Vamos a ver 4 de ellos. Primero, Jesús nos pone el ejemplo de un insulto. Versículo 39. A cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Abofetear en la mejilla derecha era una forma común de insulto entre los judíos. Fíjate que esta cachetada, por así decirlo, se daba con la parte exterior de la mano. Por eso, si yo diera una cachetada así, voy a cachetear la mejilla izquierda. Pero era una cachetada con la parte exterior en la mejilla derecha. Y esta era una forma de insultar. Es como nosotros sabemos si alguien escupe en la cara a alguien, ¿qué está haciendo? Está insultándolo. Lo entendemos inmediatamente. Es un grave insulto. Y esto era considerado un gravísimo insulto, así como escupirle a alguien en la cara, el abofetearle en la mejilla derecha. Jesús dice, vuélvele también la otra. Es decir, ¿qué está diciendo Jesús? Que no devuelvas insulto por insulto, maldición por maldición, ofensa por ofensa, mal por mal. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez, debemos entenderlo. Quiero que cambies tu categoría cuando pienses en este versículo. No pienses, cuando alguien quiere matarme. No, vamos a hablar de eso después, ¿ok? Piensa en la categoría de insultos. Insultos. Y el punto es este: no siempre defiendas tu reputación, tu honor, tu ego ofendido. Deja que Dios sea tu defensor. Y esto es lo mismo que estudiamos y conocemos en Romanos, por ejemplo, y en otros pasajes donde Pablo enseña lo mismo, y más adelante vamos a verlo. Insultos. Segundo ejemplo que Jesús da. ¿Cómo se ve esto en la vida cotidiana?
Segundo ejemplo, disputa legal. En una disputa legal, versículo 40. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Esto está hablando específicamente de una disputa legal, de una situación que se lleva a la corte. Quizá tú ofendiste a alguien, quizá hay razón por la que tú fuiste llevado a la corte contra alguien. Esta persona te puso a pleito, está hablando de algo legal, y quiere quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Qué significa esto? Bueno, en esa cultura y en esa época, quitarle la túnica, aparte de la ropa, era parte valiosa de cómo pagar la disputa. Así como hoy sería, bueno, vas a tener que darle tu carro, no sé, porque tiene un valor y quizá no se lo puedes dar en efectivo, pero vas a tener que darle eso. Así la ropa era parte de el pago en una disputa legal. Y incluso vemos en Éxodo capítulo 22 que hay mandamientos específicos cuando esto sucede. La ley de Dios prohibía quitarle la capa o el manto a alguien para que no quedara desnudo y sin tener con qué dormir. Éxodo 22, 26 al 27 dice así, escucha. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque es su único abrigo, es el vestido para su cuerpo. ¿En qué otra cosa dormirá? Y será que cuando él clame a mí, yo le oiré, porque soy clemente. Es decir, habían dos tipos de ropa, la que iba más adentro, que iba completo, que es la que Jesús dice que le está pidiendo en pleito, quitarte la túnica, y la capa que va más por fuera. Dice, esa parte que va por fuera, dice que la ley tiene prohibido quitársela. Entonces, ¿qué dice Jesús? Al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Él dice a los discípulos que si se hallan en una disputa legal, no solo cumplan con repagar lo que la ley justamente le demanda, que vayan más allá e incluso sean generosos con el que los demanda, que sean generosos con el que está haciendo una disputa con ellos, con el que está buscando ese pleito con ellos. Es decir, otra vez, no respondan mal por mal, respondan bien por mal. Tercer ejemplo. Jesús nos da un ejemplo ahora en versículo 41 de una inconveniencia física. Es decir, responde aunque sea inconveniente físicamente para ti, con amor al prójimo. Dice así Jesús: cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Otra vez, este versículo debemos estudiar el contexto histórico. ¿Por qué? Porque los soldados romanos en Israel tenían la práctica de obligar a las personas que veían a cargar una carga sobre sus espaldas para ayudarles a movilizar cosas, pero interesantemente se dice que esto estaba regulado, de tal manera que se le obligaba hasta el límite de 1 kilómetro o 1 milla, como tengas en tu Biblia, ¿no? Ese era el límite. Como que sí, se le puede obligar a la gente que te ayude con las cosas militares, pero hasta 1 milla, porque si no es demasiado, puede ser toda la vida, ¿no? Y ese no era el punto. Sería mucho pedirle cargarle varios kilómetros. Jesús entonces enseña a sus discípulos no solo obedecer la autoridad de los soldados, que te obligan a hacer esto inconveniente, sino que debía hacerlo con tal actitud que no solo aceptara hacerlo, sino que deseara ayudar e incluso ofreciera más ayuda de lo que era requerido. Imagínate cómo reaccionaría un soldado romano al ver a alguien que dice: mira, ya hice lo que me pediste por obligación,
sabiendo que los soldados romanos eran enemigos a muertes de los judíos. Y dice, pero quiero ayudarte más, déjame ayudarte más, quiero echarte la mano. ¿Quién es este judío aquí? ¿Qué está pasando? Hay algo diferente, hay una bondad, una generosidad inusual, una mansedumbre y una cooperación inusual. Y por último, Jesús nos da el ejemplo de una inconveniencia financiera. Ahora lo pone en el lado de cuando te cuesta dinero obedecer este mandamiento de Jesús. Versículo 42 dice, al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Este mandamiento, por supuesto, se ha malinterpretado muchas veces. Entonces, debemos interpretarlo bien. Jesús no está diciendo que los cristianos deben entregar todas las posesiones al que se lo pida. De tal manera que si yo digo, mira, aquí está este versículo, yo le digo, bueno, todas las personas aquí, ahora denme todo lo que tienen. Bueno, Jesús dijo, al que te pida, dale. Otra vez, hay tantas burlas que se han hecho por este versículo a los cristianos. Tampoco quiere decir que uno no debe ser sabio en elegir a quién ayudar financieramente. Me gustó lo que dijo un escritor, lo cito aquí, dice, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento anima a los seguidores de Jesús a sostener financieramente al perezoso, al holgazán o a los que malgastan sus recursos irresponsablemente. Pablo reprendió a aquellos que pretendían vivir de las ayudas caritativas de sus hermanos sin esforzarse en trabajar. O sea, hay ciertos comportamientos que la Biblia dice, no alimentes ese comportamiento. No alimentes ese comportamiento. A tal punto que Pablo dice, el que no trabaje, que no coma. ¿Por qué dice eso? Bueno, de tal manera que el hambre sea la disciplina de esa persona que lo corrige su vida y empieza a trabajar. ¿Entiende? O sea, a veces lo más amoroso, dice Pablo, es no darle y ser sabio. Entonces, otra vez, esto no quiere decir que uno no debe ser sabio en saber a quién va a ayudar financieramente. Entonces, ¿qué quiere decir este versículo? O recordemos que el contexto es ilustrar cómo se vive de una manera que no estás practicando la venganza personal. Y muchos comentaristas han concluido que lo que significa es que no debemos abstenernos de ayudar a alguien como una forma de venganza personal. Y a veces esto sucede, ¿no? A veces expresamos venganza personal de una manera pasivo-agresiva, ¿no? Hey, te había ayudado antes, pero ahora me ofendiste, no te voy a ayudar más, ¿no? Es una manera de desquitarme, ¿no? Es una manera de desquitarme con mi hermano. Dice, no hagas eso. El que te pida, dale. No seas una persona que está consumida consigo mismo. Y esto hace que los cristianos sean llamados a la generosidad, a ser como Jesucristo, a realmente dar, sí, de una manera sabia, pero de una manera generosa. No de una manera irresponsable, pero de una manera sacrificial. Por lo tanto, Jesús está enseñando que debemos continuar ayudando incluso al que nos ha hecho daño y pagar bien por mal, no mal por mal, aunque eso implique inconveniencia financiera, inconveniencia física. En conclusión, esta es la primera enseñanza de Jesús. Está bastante profunda, bastante larga, pero quiero darte una conclusión. Jesús está llamando a sus discípulos a vivir vidas extraordinarias, llenas de amor, paz, paciencia, mansedumbre, humildad. Y Matthew Henry resume este verso así: la instrucción clara es: sufre cualquier daño que puedas soportar. ¿Entiendes eso? Entonces, sufre cualquier daño que puedas soportar por el bien de la paz, encomendando tus preocupaciones al Señor.
Y la suma de todo es que los cristianos deben evitar disputas y luchas. Y yo quiero traducirlo otra vez a la misma frase que les dije. Elige perder para la gloria de Dios, sabiendo que cuando eliges perder, estás ganando. Dios va a suplirte, Dios va a defenderte, Dios va a estar contigo, Dios te va a dar lo que tú has perdido por tratar de vivir de una manera que refleja a Jesucristo. Vamos a la segunda enseñanza rápidamente, el amor. Jesús expande ahora el desafío de un desafío pasivo, es decir, no reaccionar, no quédate tranquilo, déjate ganar, por así decirlo. Ahora a algo más activo, un desafío más activo. No solo acepta pérdidas cuando eres ofendido, sino que activamente busca mostrar amor a tus enemigos. No es suficiente con ser manso, hay que ser amoroso. Dice Jesús, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que lo persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Jesús entonces comienza otra vez citando la enseñanza de los fariseos. Dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo, odiarás a tu enemigo. El mandamiento de la Biblia dice en Levíticos 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo al Señor. Sin embargo, lo que piensan algunos estudiosos es que se popularizó este refrán en la cultura de esa época judía, en el que se decía, amarás a tu prójimo, odiarás a tu enemigo. ¿Por qué? Porque el prójimo era el judío y el enemigo era todo aquel que no era judío. De tal manera que se fomentaba esa división que vemos en todo el Nuevo Testamento entre judío y gentil, ¿no? Esa tensión que había entre judíos y gentiles, usando la ley de Dios que buscaba promover el amor. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo amarás a tu prójimo, es decir, a tu hermano, es decir, a tu hermano judío. Pero lo que Jesús dice, versículo 44, yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que lo persiguen. Ese es el mandamiento general que Jesús nos provee, amar a los enemigos. Y el amor no es algo sentimental solamente, no es que dice, bueno, voy a cumplir ese mandamiento, voy a sentarme en la sala de mi casa y voy a estar pensando, voy a pensar en mi enemigo, lo amo. Voy a empezar a tratar de sentir sentimientos de amor hacia mi enemigo. No, eso no es el punto. Muchas veces es ridiculizado de esta manera, pero sabemos que nosotros no podemos controlar nuestras emociones así. La definición bíblica de amor tiene que ver con un compromiso de hacer y procurar el bien de alguien. Yo cuando digo que amo a mi esposa, cuando pienso en el concepto bíblico, estoy diciendo, yo estoy 100% comprometido a buscar y procurar el bien de ella por el resto de mi vida. Cuando amo a mis hijos, también, aunque muchas veces se mezcla con decir, es que me siento muy bien con ellos. Sí, pero lo que la Biblia está diciendo cuando dice amar es que ten un compromiso firme de procurar el bien del otro. Por lo tanto, promueves su bienestar, especialmente su bienestar eterno. Y por eso, por ejemplo,
alguien como Corrie ten Boom, no es que diga, bueno, es que ahora me estoy tan feliz de estar con esta persona. No, quizá siempre va a ser incómodo para ella. Obviamente, estar frente a esta persona, pero puede obrar de una manera bondadosa y buscando el bienestar de esta persona y actuar amablemente y procurar su bien y su restauración. Aunque esos sentimientos quizá no cambien. Entonces, después de proveernos esta enseñanza principal, amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen, Jesús ahora nos provee una razón teológica por la que debemos amar aún a nuestros enemigos. Y la razón que Él nos da dice, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Y luego pone ejemplos de cómo Dios, nuestro Padre, porque hemos nacido del Espíritu, hemos nacido de Dios, dice el apóstol Juan, Dios se comporta de una manera bondadosa para con todos, incluso sus enemigos. Los cuida, les provee. Dios derrama su cuidado sobre todos. Y eso es lo que dice Jesús, dice, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Como dijo alguien, aún al agricultor impío y corrupto, Dios le manda lluvia y sigue saliendo su producto. Dios es bondadoso. Dios también cuida aún de sus enemigos. Ahora, hermanos, yo quiero aclarar algo aquí importante, y esto es algo teológicamente profundo. Es un tema para cristianos que piensan teológicamente y dicen, bueno, pero he leído en la Biblia en otras partes, por ejemplo en el Salmo 5, que Dios está airado con el impío todos los días. También he leído en alguna otra parte, en Romanos, que Dios ha creado uno como vasos de ira para ira. ¿Y cómo es eso? Entonces, Dios nos dice, sean como yo, porque yo amo a mis enemigos. Pero Jesús no está diciendo eso, ¿no? Y Él, ¿cómo no amó a sus enemigos? Muriendo en la cruz para rescatarlos. Orando porque Dios los perdonara mientras moría. Pero yo también leí en otra parte de la Biblia que cuando el Hijo del Hombre venga, dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Sean como Dios que ama a sus enemigos, pero yo he leído en los profetas que el día del Señor será grande y terrible y Él acabará con sus enemigos. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Otra vez, yo creo que eso es importante, incluso para la aplicación de este mandamiento en nuestras vidas. Porque esto no quiere decir que Dios, como dicen algunas personas, ama a todas las personas por igual. Bueno, hemos estudiado esto muchísimas veces en las cartas de Pablo. Por supuesto que no. Dios ha mostrado un amor especial por su iglesia, así como yo no puedo venir y decir, ¿sabes qué? Yo amo a mi esposa, es verdad, pero yo amo a todas las mujeres por igual. Y dice, ¿cómo? No, hay una relación de pacto especial, de amor que Dios tiene por su pueblo, en el que dice en Efesios 5, Él dio su vida por su iglesia. Él se ha unido con su iglesia y Él ha planeado una eternidad para su iglesia. Y sin embargo, como decía en Romanos, dice, hay vasos de ira para ira. Es decir, hay personas que recibirán la ira de Dios. Por supuesto, el infierno no está vacío. Lo que quiere decir es esto, para concluir brevemente y seguir con el mensaje.
que Dios es tan bondadoso, que incluso a los vasos de ira trata con bondad, con amor, con provisión, con cuidado diario. Como recuerdo una vez pensar, incluso los terroristas talibanes que andan por ahí tienen zapatos que ponerse, abrigos que ponerse en el frío, y Dios les está dando alimentos, les está cuidando, mientras que Él está airado con el impío todos los días. ¿Entendemos esto? Eso es lo que en teología se llama gracia común, es decir, el derramamiento de la gracia de Dios a todos por igual. O una repartición general, para ser más específico, de su bondad, de su amor. Para algunos que incluso son vasos de ira para ira, que son impíos, con el que está airado todo el tiempo. Así nosotros debemos procurar ser bondadosos incluso con el que nos persigue y orar por ellos. No porque yo los amo igual y tengo los mismos sentimientos que mi hermano en Cristo o que mi pastor, igual el que me persigue, que me quiere matar. No. Pero porque queremos ser bondadosos, buscar su bienestar, orar por su salvación, mientras que incluso puedes orar un salmo imprecatorio y decir: Señor, no dejes que el impío prospere y sus planes se lleven a cabo de destruir a la iglesia o a los cristianos perseguidos. El punto es este: la vida cristiana es compleja. El amor cristiano es complejo. Y yo estoy cansado de tantos predicadores y maestros que solamente enseñan a un nivel superficial. Bueno, ama a todos, y no se puede aplicar en la vida real. ¿Por qué? Porque no se ve la complejidad de la vida. Y la vida a la que el Señor nos llama es compleja. Y eso nos lleva al tercer punto, que es lidiar con algunas complejidades que nosotros llevamos. Y para esto quiero resumir esta enseñanza diciendo que si nosotros somos hijos de Dios, Jesús dice, debemos parecernos a nuestro Padre Celestial y mostrar amor incluso a los que nos hacen mal, y orar por su bienestar, especialmente por su bienestar eterno. Ahora, esto nos lleva a varias preguntas que hay que resolver con estos pasajes. Hay 3 malentendidos que quiero lidiar. Pueden haber muchos más, pero no tengo tiempo. Así que vamos a ir con el primer malentendido. Estamos en el punto número 3, su punto 1. Pregunta: ¿debemos ser pacifistas? Es decir, esta pregunta tiene que ver con la guerra. Y en la guerra hay una postura que se llama pacifismo. Los pacifistas dicen que Jesús aquí prohíbe que las naciones se defiendan, que se establezcan ejércitos, que se instituyan policías, incluso que se procure defender uno en la guerra. Y ellos dicen: Jesús dijo, no resistan al malvado. ¿Ok? Eso es exactamente lo que dice nuestro texto. Estoy citando nuestro texto. No resistan al malvado. Y están aplicándolo para decir: bueno, por lo tanto, no deben haber cárceles, no deben haber cortes judiciales. Es una completa utopía, ¿verdad? Imaginaria y muy peligrosa. ¿Por qué? Porque significa que los pacifistas, aunque no lo quieran, están apoyando que el mal, la violencia, el crimen y la perversión avance sin ningún tipo de resistencia. Porque Jesús dijo: no resistan al malvado. La Biblia no enseña esto, y Jesús no quiere decir con no resistan al malvado esto. Como les dije, quería decir no se venguen personalmente de aquel que les hace daño. La Biblia, Jesús no está pensando en naciones y en guerra, está hablando de un individuo personal, de tu vida cotidiana. Jesús nos enseña, primero lo que debemos entender es que no aplica a las naciones. Segundo, la Biblia sí nos enseña positivamente sobre el gobierno. Dice, por ejemplo, Romanos 13, que los gobernantes
Dice, no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para los que hacen el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogio de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, la nación, el gobierno, un vengador que castiga al que practica lo malo. Es decir, las instrucciones de la Biblia para los gobiernos es principalmente resistir al mal como orden principal. Vamos a la segunda pregunta. Entonces, para concluir, pacifismo no es bíblico. Los gobiernos deben, no solo pueden, deben resistir el mal. Esa es su tarea como ministros del bien, ¿verdad? Con la espada resistir el mal, condenar al malvado. Segundo, podemos practicar la defensa personal. Jesús dijo, el que te dé en la mejilla, pon en la otra. Podemos practicar defensa personal. Vamos por la segunda pregunta. Sería defensa personal. Ahora, esto se puede ver ridiculizado muchas veces cuando de repente alguien dice, bueno, no importa cuánto me ataquen o quién me haga daño, yo no puedo nunca defenderme. Nunca puedo defenderme. Ahora, la intención de Jesús es promover un carácter humilde y amoroso, que no busca venganza personal. Hay maneras de defenderse o protegerse por amor a la familia o a los que estamos protegiendo. Por ejemplo, cuando hay seguridad en las iglesias para proteger a las iglesias de que una masacre, es un acto de amor, no de venganza personal. Es un acto de protección, de cuidado. Además, vemos en la Biblia que se discute el tema y hay situaciones en Éxodo 22:2 donde Dios precisamente habla de la defensa personal. Dice en Éxodo 22:2, si el ladrón es sorprendido forzando una casa y es herido y muere, no será homicidio. Eso es exactamente el escenario de una defensa personal. Dice, eso no es asesinato, eso no es homicidio. ¿Por qué? Porque se estaba defendiendo su casa en la noche. Jesús mismo, y este es un pasaje quizá más difícil de interpretar, pero si no les gusta este pasaje, quizá agarren los otros que cité. Pero Jesús mismo dejó a sus discípulos cargar espadas en una ocasión. No para venganza personal, pero para que estén listos para cuidarse a sí mismos. Ahora que él iba a irse, iba a ser preso él, ellos iban a quedarse solos sin Jesús. Dice Lucas 22, 36 al 38. Entonces les dijo, pero ahora está anunciando de que él iba a ser quitado de entre ellos. Pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve consigo. De la misma manera también una alforja. Y el que no tenga espada, venda su manto y compre una espada. Porque les digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito. Y contra los transgresores fui contado. Con los transgresores fui contado. Pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Y ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Es suficiente, les respondió Jesús. Esos argumentos bíblicos, en fin, también sirven para responder otra pregunta, que es si un cristiano puede tener un arma. Obviamente ya esto es una decisión personal. Lo que estoy respondiendo es si está absolutamente prohibido para un cristiano tener armas, y la respuesta, por supuesto, es no está prohibido. Estoy haciendo el argumento con los mismos versículos que acabo de citar. Si es para defender, si es para amar, si es para proteger, no para venganza personal. Ahora debemos aclarar que muchas veces el cristiano está llamado a dar su vida sin ningún tipo de defensa en persecución por el evangelio. Esto es constante. En el Nuevo Testamento constantemente nos está diciendo,
muchos van a morir por el evangelio y no está esperando que uno esté muriendo en batalla. No, el punto es, si es por persecución, muchas veces, por cierto, la persecución ha provenido del mismo gobierno instituido en ese momento, aunque sea un gobierno horrendo, como en muchos lugares del Medio Oriente, el gobierno son los mismos terroristas. Y decir, ¿sabes qué? Vamos a acabar con todos los cristianos. Pues en un sentido es ese mismo gobierno corrupto ahí muchas veces que perpetra la persecución, y el cristiano no está llamado a traer una revuelta revolucionaria para evitar su propia muerte. Eso es un tema complejo. Pero vamos a la tercera pregunta, y es, ¿podemos enseñar a nuestros hijos a defenderse en la escuela, ¿no? O en algún momento? Y la respuesta es sí. Ahora, especialmente a mantener una actitud respetable y a darse a respetar. Es decir, hay formas de defenderse que no son violentas. Es decir, hay medidas de defensa personal que no son golpea a alguien. Yo también fui niño, yo también fui a la escuela, así que mucho, y bueno, las escuelas a las que yo fui estaban llenos de criminales, secuestradores, gente con armas. Bueno, vengo de Venezuela, así que lamentablemente habían, y de una ciudad con mucho crimen, así que había gente muy mala. Gracias a Dios sobreviví y casi nunca realmente tuve que interactuar físicamente, violentamente con nadie, porque 99.9% de la defensa personal era de actitud, de comportamiento, de transmitir a la persona, yo no voy a dejar que me abuses, por así decirlo. Esto es importante de enseñar a nuestros hijos. Entender que mucho de su propia postura va a evitar conflictos. Y no necesariamente que a la primera conflicto o argumento que haya, ya empiezan los golpes. No, eso es el último recurso. Entonces la importancia, pero ojo, no le podemos enseñar a nuestros hijos a transmitir esa respetabilidad, por así decirlo, el saber que soy capaz de defenderme. Ellos no van a transmitir eso si nosotros les decimos que tiene prohibido completamente defenderse. Siempre va a estar diciendo, no hay una categoría en su mente para saber cómo desarrollar ese carácter. El punto es, sí, no, la violencia es el último recurso, pero la actitud que tenga, el carácter y el saber yo puedo defenderme y transmitir esto, evita muchísimos conflictos. Además de esto, tenemos que enseñar a nuestros hijos a no meterse en juegos de mano si no quieren terminar peleando con alguien. Porque ahí le decimos, bueno, sí te puedes defender, pero ellos están todo el tiempo jugando de mano con alguien, pues si te pegaron es tu culpa. Estás todo el tiempo molestando a alguien, te van a terminar pegando. Esto es importante para la crianza de nuestros hijos en ambientes cristianos, entender cómo este pasaje no contradice muchas prácticas, la verdad, sanas y saludables en las familias y en los hijos. Muy bien, tenemos que enseñarles entonces que a no ser vengativos, a perdonar, a no ser violentos, a no ser peleoneros, sino sabios, honorables, respetables, humildes. Entonces terminamos con esto, y esta es mi conclusión. Deja que Jesús moldee tu actitud. Deja que estos versículos se apliquen especialmente hacia tu actitud, porque la vida es compleja. La vida cristiana es muy compleja. El amor es complejo, cómo expresarlo en diferentes situaciones. El amor te va a llevar muchas veces a aceptar la ofensa, a dar la pérdida, a dejar sin responder el ataque, y te va a llevar a veces a proteger a alguien y atacar. La vida es compleja. Sin embargo, debemos ser el tipo de persona que, si es para la gloria de Dios,
aceptemos alegremente el daño que nos causan nuestros enemigos. Aceptamos pérdidas, no respondemos vengativamente a sus ofensas y también damos con generosidad al que nos ha hecho daño. Como mi hija suele decir, muy pequeñita Mariana, cuando algo pasa, a veces pasan las cosas así. Es decir, estaba hablando con una hermana hace unos minutos y decía, qué bueno para algunos hermanos de la iglesia que esa fuera su respuesta ante algunos malentendidos en la iglesia. Dice, pero es que esta persona me dijo esto o esta persona me miró así, y que su respuesta sea, bueno, a veces las cosas suceden así, a veces la vida pasa así. Es decir, no dejes que tu ego se ofenda tanto todo el tiempo, que estás todo el tiempo con peleas. ¿Qué es eso? Eso no es mansedumbre, eso no es humildad, eso no es amabilidad. Acepta pérdidas, está bien. Tú no eres la persona más importante del mundo, tu honor, tu respeto no vale tanto. Acepta la pérdida y gana de parte de Dios. En conclusión, por amor a Jesús, aguanta insultos, perdona ofensas, responde con bien al que te hace mal, recordando que estás fomentando un corazón que se parece a Jesús. Deja que Jesús moldee entonces tu corazón, tu actitud, tu disposición. Y hermanos, yo estoy seguro que esta semana habrá momentos en el que te tocará glorificar a Dios respondiendo con paciencia, siendo sufrido en amor, dejando un conflicto en las manos de Dios y haciendo bien al que te ofendió. Esta semana te va a pasar. Así que sé el tipo de cristiano que obedece y glorifica a Dios en esos momentos que van a venir de todo corazón, porque Cristo vive en ti y tú vives para Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias por nuestra iglesia que busca conocer lo que tú dices, Señor, lo que tú dices en tu palabra y aprender de ti y ser moldeados por ti. Ayúdanos a ser una iglesia sabia que vive y entiende la complejidad de la obediencia bíblica en la vida real, en las familias, en los trabajos, en los conflictos, en las guerras y en tantas situaciones, Señor. Que seamos entendidos y sabios, amorosos y humildes, y en todo, Señor, caminemos en la luz como aquellos que han nacido y viven en la luz. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.